Una cordial bienvenida al tercer encuentro de este conversatorio presidenciable Hablemos de Educación 2021. A continuación, Matías Paredes, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, se dirigirá a ustedes. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas y a todos los presentes. A nombre del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, del Colegio San Ignacio y de todo el equipo de organización de esta actividad, queremos saludar especialmente a las autoridades de nuestro establecimiento. En primer lugar, a nuestro rector, como no, señor Manuel Ogalde, y a su equipo directivo también, docentes y asistentes de la educación del Instituto Nacional, y aquellos miembros de la comunidad educativa, docentes, directivos y estudiantes del Colegio San Ignacio de Alonso Valle, a su directora académica Macarena Rodríguez, a la directiva del Centro de Estudiantes del IMBA que nos acompaña también, a los representantes del Colegio del Liceo Manuel Barros Borgoño, a los estudiantes, por supuesto, de la jornada mañana y debutando hoy a los primeros medios esta vez, por supuesto a los ex estudiantes que nos acompañan. Y a propósito, este especial agradecimiento a los estudiantes de la Academia de Gestión Cultural, a cargo de la profesora Pía Huerta, encargada del área de extensión de nuestro liceo, al exalumno de nuestro liceo también, José Opaso, periodista y gran coordinador de esta iniciativa, y a todos los que nos están viendo a través de la transmisión por el canal oficial de YouTube del Instituto Nacional. En esta tercera sesión nos acompaña el presidente del Partido Unión Patriótica y secretario general del Partido Comunista Acción Proletaria. Le damos la bienvenida entonces al profesor y candidato presidencial Eduardo Artés Brichetti. Bueno, por último, me acompañan como panelistas de este conversatorio Cristóbal Corday, estudiante del cuarto año F, el secretario académico de nuestro centro de estudiantes, Claudio Núñez, Martín Mena, también miembro del centro de estudiantes del Colegio San Ignacio, y el presidente del centro de estudiantes del Colegio San Ignacio, Benjamín Espinosa. Bueno, esperamos por supuesto que esta actividad se desarrolle en el marco del respeto, contribuyendo a la tarea fundamental de la formación ciudadana, el voto informado y al sentido de responsabilidad cívica que como Instituto Nacional hemos puesto como tema central durante todos los años de nuestra historia. Y es en esa línea que solicitamos tomarnos un minuto de silencio en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, aniversario 48 del golpe de Estado, a las víctimas, detenidos desaparecidos, torturados y ejecutados políticos, especialmente a los institutanos que pasaron por nuestra aula, partiendo por el presidente Salvador Allende. Muchas gracias. A continuación nos contextualizarán la forma en la que se desarrollará la conversación. La estructura del conversatorio constará de 5 etapas, 4 ejes de discusión temática y la última sección de preguntas del público. Cada panelista tendrá a cargo un eje, el cual ha preparado y estudiado previamente. Con respecto a la materia que se le asignó a abordar, cada panelista tendrá la opción de intervenir por única vez en el eje de un compañero, siempre y cuando se ajuste a los tiempos correspondientes. Los ejes temáticos son movilización y protesta estudiantil, propuesta programática en materia de educación pública, proyecciones constitucionales y contingencia y actualidad nacional. Para efectos de la última sección, referida a preguntas del público, habilitamos un formulario que llegó previamente a los correos de todos los participantes de este conversatorio, en donde,
en un espacio habilitado para respuestas cortas, podrán compartir sus inquietudes. Se efectuará un proceso de selección rápida durante el transcurso del conversatorio, entre las preguntas más frecuentes y que mejor logren encauzar temas de interés público. Comenzaremos de inmediato con el primer eje, movilización y protesta estudiantil, a cargo del panelista Benjamín Espinosa. Bueno, buenas tardes a todos. Señor Artés, mi pregunta es bien sencilla. ¿La violencia en las movilizaciones sociales es un medio válido para conseguir un fin? Bueno, primero agradecer la invitación del Centro de Alumnos, de la Rectoría, de los centros de alumnos también del INBA, de San Ignacio, Barro Borgoño, de las distintas autoridades y colegas también del instituto. Yo soy profesor de enseñanza general básica. Agradecerle a ustedes, chiquillos y chiquillas, compañeros y compañeras. De verdad, para un profesor, para un trabajador de la educación, para un luchador social y político desde la fila del pueblo, es siempre muy, muy fuerte estar con jóvenes, sobre todo cuando uno haya alcanzado alguna edad, porque eso es lo que en definitiva hace sentido a una vida de lucha junto a los trabajadores y al pueblo, en la medida de que existe relevo, que existe interés. Ahí uno dice, sí, no hemos sembrado en vano, sino que en tierra fértil. Así que muy contento de estar con ustedes y nada, vamos a ir, como se llama, la respuesta. Bueno, en primer lugar, todos y todas tienen el derecho y la obligación de alzarse en lucha por las reivindicaciones concretas, inmediatas y también políticas que así se estimen. Esto es válido para los trabajadores, para los pobladores, para los estudiantes. La forma que adquieren esas luchas es una cuestión que no siempre está determinado por los que luchan. Si a mí me preguntan, yo quisiera que todas las transformaciones fueran a partir de la razón, de la discusión. Ese sería un deseo. Pero la realidad, la práctica indica que quienes detectan el poder, quienes tienen en sus manos los destinos del país en este caso, quienes pertenecen a los grupos oligárquicos que viven de una manera totalmente diferente y contrapuesta como vive la mayoría de la población, no se van a retirar nunca del escenario de la historia, ni van a escuchar las buenas razones que tengamos los trabajadores, el pueblo, los estudiantes, los pobladores, los pueblos originarios, para exigir nuestros derechos. Ellos se van a movilizar todo lo que tienen a su mano, desde las instituciones estatales, porque el Estado no es neutral, ninguna institución es neutral, desde las fuerzas policiales y militares, que tampoco son neutrales, obedecen a intereses determinados y en un Estado determinado, ¿no? Así que, de cualquier manera, el tema de la violencia no es algo que sea elegido por los que luchan. Muchas veces es la única manera de llevar adelante las reivindicaciones. A veces la única manera. Sin embargo, no la lucha para conseguir objetivos inmediatos y de largo plazo debe ser en un solo acto. Siempre debemos de ir en todas las formas, desde el debate, desde el encuentro, desde la marcha, desde el meeting, desde la argumentación teórica, práctica, ¿no? Y claro, si somos agredidos, si somos reprimidos, tenemos todo el derecho a golpear también. No se trata solamente de ser golpeado. Muchas gracias. Bueno, dentro del contexto democrático que es el Chile, ¿hasta qué punto es válida esa violencia?
hemos conmemorado el 11 de septiembre, el sábado, estimados compañeros. Ahí fue una masacre desatada, impresionante. Hasta el día de hoy hay detenidos desaparecidos que no sabemos quiénes son o dónde están. Sabemos quiénes son, pero no sabemos dónde están. Tampoco las listas son completas. Existen muchos hijos de campesinos, de obreros, de pobladores, que por miedo no denunciaron a ningún organismo de derechos humanos a sus familiares desaparecidos. O sea, las listas son mayores a las que realmente son oficiales. Ese es un dato concreto. El gobierno del compañero Salvador Allende no tuvo ningún asesinado durante todo su periodo. No obstante, la arremetida brutal, criminal, de grupos fascinerosos y fascistas como Patria y Libertad y otros grupos de derecha que volaban puentes, volaban torres, asesinaron al comandante jefe Schneider poco antes de asumir, luego al capitán Araya, ¿no? Cometieron todo tipo de fechorías, mantenían al pueblo, quisieron colocarlo de rodillas a partir del hambre, con el desabastecimiento, etc. No obstante eso, y a pesar que se colocó estado de sitio algunas veces para tratar de frenar la ofensiva reaccionaria y monitoreada por el imperialismo norteamericano, no obstante eso, no hubieron muertos ni presos políticos en el gobierno del compañero Allende. Y acá, hace prácticamente 2 años, compañeros, en el levantamiento popular de octubre del 2019, hubieron casi 40 asesinados, muertos, que todavía no hay investigación ni hay nadie detenido por aquello. Acá hay casi 500 compañeras y compañeros con daños oculares. Algunos inclusive quedaron malogrados en sus 2 ojos, sin vista. Algunos parapléjicos de las palizas, ¿no es cierto?, dadas por la policía. Todavía hay presos políticos. Entonces, no sé si podemos hablar de un Estado democrático. Hay ciertas libertades públicas que se han alcanzado gracias a la movilización y a la lucha heroica durante muchos años de los trabajadores y el pueblo. Pero un país democrático estamos por alcanzarlo, todavía no lo tenemos. Muchas gracias. Ahora pasando a la siguiente pregunta. Candidato, en los principios de su partido, la UPA, habla de que validan la movilización. Hablan de que validan la movilización para ciertos derechos, como el de los trabajadores, de los pobladores, de los estudiantes, de las pymes, etc. Entonces, ¿existen manifestaciones que tienen menos validez que otras si es que usted llega a ser presidente? Compañero, si nosotros llegamos a ganar la presidencia, nuestra candidatura no es testimonial, va a mostrarse un objetivo, que es refundar Chile. Y si ganamos la presidencia, claramente que van a haber movilizaciones. Y van a haber movilizaciones de los elementos reaccionarios que van a estar contra los cambios, y van a haber movilizaciones de los trabajadores, del pueblo, de los estudiantes, apoyando los cambios. Porque la paz no existe ni siquiera en el cementerio. Ustedes que son estudiantes, son jóvenes, tienen que ver siempre la vida en movimiento, en cambio. Tienen que ver las contradicciones internas de la sociedad como las contradicciones externas. Chile no vive, como decía Piñera, ¿cierto? Somos una isla. Somos, ¿cómo decía él? Una isla del mundo de violencia y de complicación. No. Chile está conectado, más aún con esta economía de libre mercado, con el mundo. ¿Y ustedes creen, compañeros, que van a permitir las empresas norteamericanas o las empresas imperialistas en general de distintos países que tienen pingües ganancias, que prácticamente le ponen rueda a lo que produce el país, ¿no?, sobre todo en las materias primas, van a permitir que nosotros nos hagamos dueños de aquello para tener en nuestras manos nuestro propio destino? Claro que no. Va a haber movilización,
¿Cómo vamos a enfrentar esa movilización? Todo depende. Si la movilización se da en los planos que corresponden y quienes se movilizan no están al servicio de una potencia extranjera e imperialista, podrán hacerlo. Pero si se movilizan, como fue comprobado, ustedes vieron, inclusive tuvieron la oportunidad de ver la batalla de Chile, ¿no? Ahí queda clarito cómo partidos como la Democracia Cristiana, etcétera, etcétera, grupos como Patria y Libertad, el Partido Nacional, etcétera, el Mercurio, recibían grandes cantidades de dinero de la propia CIA. Está desclasificado, ¿no? Quien actúa al servicio de una potencia extranjera contra sus propios conciudadanos, contra su propio país, para que exista el hambre, para que exista una cantidad de complicaciones en la vida diaria, tiene que recibir todo el peso de la ley, compañero, y eso hace una mano muy dura, muy dura. Bueno, como última contrapregunta, si es que usted enfrentaría, siendo más específico de manera distinta, un ejemplo de manifestación, los deudores habitacionales, ¿lo enfrentaría de manera distinta a lo que enfrentaría un protesta de camioneros? Afortunadamente, nosotros llevamos de candidata, estamos peleando con Cervel, porque Cervel con la letra chica nos dejó abajo una cantidad de candidatos a diputados. Pero llevamos desde el Distrito 10 a la compañera Roxana Miranda, quien ha encabezado las luchas de Anda Chile con los deudores habitacionales, ¿ya? Así que somos parte de esa lucha. Entendemos, compañeros, que lo mismo que pasa con educación, que la banca debe, como se llama, suspender y definitivamente el cobro de todo lo que significa las deudas habitacionales como las deudas educacionales. Máximo cuando en 1981, ¿no?, se aumentó todas las contribuciones en Chile, pagó un 20% para salvar a la banca. Eso se pagó, se salvó la banca. ¿Alguna vez la banca devolvió ese 20%? Entonces, ¿por qué ahora no podemos salvar la vida de los deudores habitacionales, salvar sus casas y salvar también la vida de quienes han obtenido un título con deuda educacional? Claro que sí, que se hagan responsables. Muchas gracias. A continuación, el panelista Martín Mena abordará el eje número 2, propuesta programática. ¿Se escucha? Ya, primero que nada, antes que nada, buenas tardes, candidato. Usted se encuentra actualmente en una campaña para convertirse en el próximo presidente de la República. Sea o no sea el hecho de llegar a la moneda el objetivo final o la intención de su partido con esta campaña política, el hecho es que debe presentar un plan para un futuro posible gobierno. Hasta la fecha su propuesta programática no es pública, así que me voy a basar un poco en lo que fue su plan de gobierno durante la candidatura pasada. En cuanto a lo que a educación se refiere, el programa habla básicamente de educación pública gratuita como un derecho garantizado por el Estado. En torno a esto me gustaría que ahondara en esta temática y pudiera explicar ¿cuál es el foco que pretende darle a la educación en el caso de que sea usted, Eduardo Artés, elegido como presidente de Chile? Gracias, estimado. Mira, sí, nosotros entregamos a Cervel nuestro programa. Es una pena que Cervel no lo tenga publicado. Eso es lo primero, ¿no? Porque para poder inscribir la candidatura, uno de los requisitos era entregarle el programa. Es un programa grueso, en líneas generales. Estamos en un proceso también de convención nacional para, digamos, argumentar mucho mejor lo que allí entregamos. Pero en términos de la educación, nosotros nos imaginamos, en primer lugar, un proyecto país, lo cual hoy día no existe. Chile se mueve, funciona de acuerdo a los vaivenes del mercado. Es la bolsa, el mercado quien regula todo y por lo tanto la educación. Y la educación en un país de mercado es de mercado. Lo demás
son ilusiones. Claramente son ilusiones. Entonces, nosotros, teniendo un proyecto de país, vamos a orientar la educación en un plan general de industrialización, en un plan general de refundación y simplemente, compañeros, entendemos que tiene que ser pública, gratuita, igualitaria y de calidad. Ahora, esto es bien importante porque nosotros vamos a tener que tratar con los tratados de libre comercio, por ejemplo, que dicho sea de paso, tiene prohibida la propia Convención Constitucional tratar el tema de los tratados de libre comercio. Esos deben mantenerse, según dicen. Nosotros pensamos que hay que reestudiarlos todos y todos los que perjudiquen a nuestra economía y a la independencia y a la soberanía deben de ser desahuciados, simplemente. Por ejemplo, chiquillos. Sí. Después vamos a ahondar más en el tema Constitución. No, es que para explicar este tema de estudiante y termino al tiro, chiquitito. Okay. Por ejemplo, en uno de los capítulos, sobre todo con el tratado con América del Norte, Estados Unidos, Canadá, pero también con países europeos, se permite y se pide que libremente puedan emigrar, ojo, profesionales chilenos a esos países. Es decir, Chile se convierte en un productor de profesionales, la educación al servicio de la economía de esos países que se llaman desarrollados, que se llaman potentes, y le entregamos ingenieros, técnicos, le entregamos una cantidad de mano de obra calificada, fundamentalmente a nivel universitario. Eso es una barbaridad porque significa simplemente impedir nuestro propio desarrollo por un lado y por otro lado ya perder una cantidad de inversión, porque la inversión de todo profesional son millones y millones, compañeros. Muchas gracias. Pasando a la siguiente pregunta. Candidato, en el año 2019 solo un 30% de los estudiantes de colegios municipales que rindió la PSU quedó seleccionado. Una cifra preocupante, contrastada con el 79% de alumnos de instituciones privadas seleccionados. Usted ha expresado en diversas entrevistas su intención de, en el caso de ser electo, estatizar algunas instituciones universitarias, minimizando de esta forma el sistema educativo privado. En este contexto, mis preguntas son las siguientes. ¿Tiene contemplado ampliar esta estatización a las instituciones de educación básica y media? Y ¿de qué manera la estatización de estas instituciones escolares en Chile mejoraría la estadística o calidad de la educación pública si de por sí existe una deficiencia en la misma? Sí, mira, claramente uno tiene objetivos. Tenemos planteado nosotros una educación pública única, un sistema único de educación, ¿no? Tenemos que partir con determinadas cosas. Hoy día, ¿cuántas existen? 7 universidades del Estado, ¿no es cierto? 61 universidades en general, 41 que están hoy día aprobadas, ¿no es cierto?, para poder... Y bueno, pero el negociado es total. ¿Cómo es posible? Me contaba un amigo de Valparaíso que su hijo, que estudia en la Universidad de Santa María, sacaron los promedios y ellos salen más o menos mensual para la universidad el gasto entre 55 y 60 mil pesos mensuales, el gasto. Pero lo que le cobran la universidad son casi 400.000 pesos. Es decir, ningún estudiante de un hijo con el sueldo mínimo, que son 337.000 pesos, puede estudiar. Pero por ningún motivo, ni siquiera en sueño, en ningún sueño. Eso es impresentable. La educación no puede ser un negocio. Estuve hace pocos días atrás en Concepción, en la Universidad de Concepción, que es una entidad de derecho público, ¿no? No es estatal. Sin embargo, la forma de accionar
es distinta al resto de universidades privadas. Entonces, claramente también vamos a tener una mirada en un proceso de qué manera se someten a la legislación y son cooperadoras verdaderamente de la educación o simplemente son negociados. Y eso, claro que lo vamos a parar en seco. Entonces, a largo plazo se estaría tomando en cuenta aplicar este mismo proceso en las instituciones educacionales de básica y media. Absolutamente, sobre todo básica y media tiene que partir por ahí porque esa es la base de todo. Pero una cosa más, compañero, el tema de la selección para entrar a las universidades pensamos que debe cambiar radicalmente, ¿no? Yo me recuerdo cuando era joven, estudiaba, porque alguna vez lo fui también, en el Liceo Nocturno número 5, que es el Barro Borgoño, por ahí parece que unos compañeros, en la nocturna del Barro Borgoño, ahí estudié. Entonces nosotros formamos un movimiento que se llamaba el FEDENOCE, Federación de Estudiantes Nocturnos, luchábamos por universidad para todos, etcétera, etcétera. Y uno de los puntos que más planteábamos, discutíamos mucho, es cómo realmente se seleccionaba a quien iba a estudiar una carrera. Porque ya se estaba aplicando en esos años algo que se llamaba la prueba de actitud académica. Y que era esta cosa de selección múltiple, esto aquí, esto acá, y de acuerdo a eso tú quedabas igual que ahora, en una carrera terminada. Sin embargo, muchos teníamos la tendencia, o teníamos un planteamiento, de que la educación de ustedes, estimados alumnos, debe estar íntimamente relacionada con la vida laboral y con el trabajo. De tal manera que a temprana edad poder viendo las condiciones, las cualidades, los deseos que tenemos cada uno para desarrollarlo en tal o cual profesión. Por ejemplo, estoy seguro que aquí hay compañeros que a lo mejor quieren seguir medicina. Y digo yo, están en cuarto medio, a lo mejor lo único que les ha pasado es visitar un hospital cuando hay un familiar enfermo. Lo cual es una barbaridad, porque ese alumno tendría que haber tenido un acercamiento de manera que tempranamente vaya viendo realmente sus condiciones, ¿no? Vaya viendo sus condiciones y sus intereses. Ah, no, pensé que me gustaba esto, pero no era. Bajo una guía, bajo todo un trabajo de carácter científico y pedagógico, por cierto. Pero tiene que haber un acercamiento a la vida productiva. O si no, bueno, los profesionales que tenemos son bastante buenos, pero serían mucho mejores porque serían más felices porque cada uno habría elegido una profesión conociendo a temprana edad cómo funciona cada una de ellas. Así que cambiaríamos absolutamente el sistema de selección y entrar a estudiar. Gracias, candidato. ¿De qué manera esta estatización de la gran mayoría de instituciones educacionales o la totalidad de estas a un largo plazo, como dice usted, estaría mejorando la estadística o la calidad de la educación pública si de por sí existe una deficiencia en la misma? Mira, hay que tener mucha confianza en los profesionales de la educación, en todos los niveles, en los trabajadores de la educación en general, en los apoderados, en las entidades territoriales, barriales, culturales. Y si trabajamos todos en conjunto, vamos a ver, digamos que vamos a encontrar maneras de, ¿cómo se llama?, de profundizar y avanzar en la calidad misma. No como hoy día, cuando el rasero es nada más que de carácter económico y más bien impositivo. Por ejemplo, hasta el día de hoy, no sé cómo es acá en el instituto, pero los consejos de profesores, que yo me recuerdo antes del golpe, eran resolutivos, es decir, tenían la capacidad de tomar resolución. Hoy día son más bien de conversatorio, cuando es muy democrático, cuando no el rector o el director dirige todo, o el jefe técnico, qué sé yo, y se acabó, ¿no? Y no hay nada más que discutir. Viene la orientación desde el DEN,
desde la municipalidad, desde quienes son los dueños del establecimiento y se acabó. Entonces, tenemos que también desarrollar una vida mucho más participativa, democrática. En el Liceo Nocturno número 5 incluso teníamos una representación del centro de alumnos en el Consejo de Profesores. Yo era, de hecho, como dirigente del centro de alumnos, ¿ya? Era parte del consejo, participaba en todos los consejos de profesores, guardando bastante respeto y escuchando, porque claro, estábamos con los profesores, ¿no? Pero sin embargo los estudiantes teníamos también nuestra palabra dentro del consejo, que era resolutivo. Entonces, claro que podemos, ¿ya? Existen las condiciones materiales, existen las condiciones intelectuales y también el deseo. Muchas gracias, candidato. En honor al tiempo y ya pasando a la última pregunta de este eje, figuras como el ex precandidato Ignacio Briones han definido propuestas como traer profesores del extranjero con la finalidad de, en sus palabras, mejorar la calidad de la educación en Chile. ¿Qué puede decirnos, candidato, acerca de ideas como esta en su posición, tanto de candidato presidencial como de profesor de educación básica? ¿Y qué solución propone usted para el déficit de docentes que tenemos hoy y la cifra de 25.000 que está pronosticada para los próximos años? Sí. El tema del déficit tiene que ver también con los sueldos de los profesores. Es una cuestión que es muy concreta. ¿Ya? Alemania, por ejemplo, que es un país capitalista, que no es un país socialista, ¿no? Sin embargo, los sueldos de los profesores son igual o mejor que el sueldo de un médico, de un doctor. Esa no es una cuestión menor. Entonces, mucha gente también entiende que puede desarrollar una vida digna, satisfacer sus necesidades concretas, estudiando pedagogía porque además le agrada, le gusta y tiene donde poder desarrollarse. O sea, aquí hay una cuestión de justicia salarial en cuanto a los profesores. En Chile, los profesores, muchos de ellos, inclusive quien habla, todavía nos deben la deuda histórica que no se nos ha pagado, qué sé yo, somos maltratados, etcétera, etcétera. Aquí, ¿cuántos profesores trabajan en 2 jornadas? Y a algunos inclusive en 3. Eso perjudica indiscutiblemente también la calidad, ¿no? Y todo lo que dice en relación con la educación. Entonces, ahora, traer profesores de afuera. Bueno, esta gente que dice que es muy patriota, que de patriota no tiene nada, normalmente anda buscando siempre soluciones en otras realidades. En Finlandia, en Suecia, y miran para allá, ponen los ojos blancos y dicen, mira, allá se hizo así, así lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo en Chile. No, nosotros somos una realidad, tenemos nuestros propios problemas y nuestras propias capacidades para enfrentarla y resolver. Sin embargo, eso no significa no estudiar la experiencia internacional. Estamos obligados y es necesario estudiarlas y aprender también de ellas, ¿no? Pero pretender que vamos a mejorar eso ya lo hizo Pinochet. Eso ya lo hizo Pinochet. Cuando la dictadura franquista, fascista en España estaba cayendo, aquí trajeron una cantidad de pedagogos españoles del Opus Dei que se hicieron cargo prácticamente del Ministerio de Educación y el Centro, sobre todo, de Perfeccionamiento de Barrenechea. Estaba lleno de profesores españoles fascistas traídos desde España. Entonces, claro, si queremos traer algo para poder mordear la cabecita nuestra de otra manera, esa es otra cosa. Muchas gracias, candidato. A continuación, el panelista Claudio Núñez dará inicio al eje número 3, proyecciones constitucionales. Candidato, usted viene sugiriendo hace años que se realice una asamblea constituyente. Sin embargo, un 15 de noviembre se firmó un acuerdo por el que a día de hoy estamos con un proceso de convención constituyente. Teniendo eso en cuenta, ¿usted valida el actual proceso? Compañeros y compañeras, la verdad que el actual proceso es el resultado de la cocina del 15 de noviembre, ¿ya? Que fue una puñalada al movimiento social y popular que exigía la renuncia de Piñera y que exigía la instalación de un gobierno provisorio.
no era un gobierno revolucionario, socialista, provisorio, que llamara enseguida a una asamblea constituyente. Pero una oposición temerosa simplemente hizo el acuerdo, y el acuerdo ha significado desmontar todas las demandas populares, todas, por las cuales los compañeros han perdido la vista, la vida y están presos. Todas. Una de ellas era la Asamblea Constituyente, nueva Constitución. Lo que hoy día tenemos no es una Asamblea Constituyente, ni tiene el mismo papel, ni lo que va a salir de ahí no va a ser lo mismo que sale una Asamblea Constituyente originaria, independiente, soberana. No. Por otro lado, las constituciones obedecen a las sociedades. Una sociedad socialista tiene una constitución socialista. Una sociedad soberana, independiente, popular, tiene una constitución soberana, independiente, popular. Una sociedad de un capitalismo dependiente, parasitario, neoliberal como la nuestra, manejada por unos cuantos oligarcas, unas cuantas familias, simplemente tiene una constitución de esas características. Es por eso que la convención está limitada no solamente en los quórums. Ya veíamos esto de los tratados de libre comercio. Si ustedes vean que ahí andaba Piñera en estos días en Europa, tratando de firmar rápidamente con Macron en Francia, con la Unión Europea, ¿no?, un nuevo acuerdo. ¿Y por qué tiene que estar haciendo Piñera eso si ya tiene meses para que se vaya? Administrelo más honestamente, robe menos, haga cualquier cosa, hágalo un poco más decente. Pero ya no puede hacer otra cosa. Y no estar amarrando al país a nuevos acuerdos internacionales. Acuerdos que después no podrían deshacerse de acuerdo a las propias, ¿cómo se llama?, letra chica que va a instalar en todo eso. Lo mismo pasa con el TPP-11, que todos conocemos lo que significa, digamos, poner de rodilla la posibilidad de un país soberano independiente con un desarrollo propio. Entonces, claramente, desgraciadamente, la Convención tiene muchas limitaciones. Deseamos nosotros que de allí salga una Constitución lo más avanzada posible. Vamos a apoyar y apoyamos todo lo que significa avances por los derechos de los trabajadores, por ejemplo, el derecho a huelga de carácter universal, ¿no?, y por rama de la producción, un camino para renacionalizar los recursos naturales. En fin, hay cosas que ojalá de ahí salgan y las vamos a apoyar y las apoyamos. Pero la actual Constitución no va a ser, como dicen algunos, la casa común para todos, que va a durar 50 años y que nos va a regir en forma constante. ¿Por qué no va a ser? Porque Chile tiene contradicciones sociales y de clases y políticas muy profundas. Candidato. Y las contradicciones aumentan. Por lo tanto, va a ser necesario pasar a un nuevo estadio. Candidato, sobre ese tema que está tocando, por lo demás, usted en 2017, en el marco también de las elecciones presidenciales de ese tiempo, señaló que si la gente lo estimaba conveniente, usted intervendría al Congreso. Entonces le pregunto, ¿usted estaría dispuesto en este caso a intervenir la Convención? Mira, yo creo que el soberano es el pueblo, la gente. Y si la gente mayoritariamente dice hay que revocar el mandato de quienes hemos elegido, así sea el presidente de la República, yo salga presidente y la gente dice, mire, usted lo está haciendo pésimo, por lo tanto debe retirarse. Y uno tiene que retirarse y el pueblo tiene que mandar. Y si la Convención lo hace bien, el pueblo tiene que apoyar, profundizar. Está en íntima relación. Si lo hace mal, tiene que retirarse. Es lo mismo que debe ser para todos los puestos, hasta para los jueces en Chile que son nombrados entre cuatro paredes por algunos políticos, ¿no? O el Contralor de la República, que pareciera ser que son personas apolíticas. No, están nombrados por políticos y obedecen a favores políticos. Candidato,
considerando lo que nos dice, ¿qué medida optaría para hacer que ellos se retiren? Porque entendamos que es muy difícil que ellos se retiren por voluntad propia. Estimado, los días después del 18 de octubre, andaban todos ofreciendo hasta el cielo. Luxi ofreció un sueldo mínimo en ese periodo de 500.000 pesos. Hoy día estamos recién en sueldo mínimo en 337.000 pesos. Cuando el pueblo se moviliza, cuando el pueblo muestra su capacidad, su fuerza, en ese momento todos se alinean. Ese es el problema. Con un pueblo movilizado, organizado, con ideas claras. Lo que nos falta a veces es unidad e ideas claras. Porque desgraciadamente toda la energía que tuvimos en octubre del 2019 no fue acompañada por una dirección política clara. Fue un gran movimiento, salimos muchos, millones de personas en todo el país, pero no tener una dirección clara no desembocó esto en un cambio de fondo. Y estamos en esta situación. Pero fue un problema porque no nos dimos una dirección. Para eso es también nuestra candidatura, para ir ayudando a que nos encontremos y los trabajadores, el pueblo, los estudiantes tengamos una dirección revolucionaria. Avanzando a la siguiente pregunta, si usted estuviera escribiendo una nueva constitución, ¿cómo definiría el sistema educativo en Chile? Bueno, un sistema público de amplia cobertura, laico, ¿no? Absolutamente, y al mismo tiempo bajo control y participación social. Yo no entiendo ni podría entender ninguna unidad educativa de enseñanza básica o media, inclusive universitaria, al margen de la vida social del país y sus fuerzas vivas. Muchas gracias. Avanzando a la siguiente pregunta, generalmente a los países que usted se le asocia, que también se le asocia por ser regímenes totalitarios, ya sea Corea del Norte, sea China, por lo general existe en la educación formas en que se le va rindiendo culto a sus líderes. Por ejemplo, hace poco salió el tema en China, donde en los libros de clases se le iba a enseñar también el pensamiento de su presidente. ¿Usted implementaría esa forma de una especie de culto a la autoridad en las aulas chilenas? Mira, yo puedo contestar más sobre Chile, ¿ya? Y sobre China. Sin lugar a duda, todo país, toda sociedad debe en forma autodeterminada, sin injerencia extranjera, darse la forma de gestión social, política, cultural que estime. Más hay una cosa que es interesante. Yo no sé bien, no he leído bien, digamos, lo que tú me planteas, lo escuché sí, ¿ya? Pero indiscutiblemente que lo que el pensamiento, ¿cómo se llama? La reflexión, las ideas que tiene el principal dirigente de un país, que hoy día son 1.600 millones de habitantes, creo que debiera ser estudiado y conocido por los habitantes del país. O sea, no veo nada extraño en eso. Máximo cuando en una sociedad como la nuestra, ¿no? Todos los medios de comunicación y también educativos, porque no sé si existe todavía, pero hace por lo menos 8 años atrás, en el 5º piso del Ministerio de Educación estaba una oficina del Banco Mundial, y donde desde ahí se orientaba cómo tenía que ser la educación en Chile, ¿no? Entonces, es un tema, más no lo sé. Ahora, que estudien lo que diga Eduardo Artés, presidente, también tienen que estudiar las barbaridades o los ejemplos negativos de la dictadura neofascista de Sebastián Piñera. Candidato, ya con la última pregunta de este eje, en el plebiscito ya de salida de la nueva constitución, de si se aprueba o se rechaza, ¿desde qué edad debería considerarse a los votantes? Mira,
como Chile es un país represivo, de una cosa terrible, porque es terrible. Porque fíjese usted, cuando Pinochet deja la moneda, porque el sistema quedó intacto, pero se va de la moneda, teníamos 20.000 efectivos de carabineros, 20.000, ¿no? Hoy día tenemos 66.000. O sea, la solución que los gobiernos sucesivos, llamados democráticos, para enfrentar el conflicto social y la degradación social, la delincuencia, todo, no fue otro que la represión. Y no satisfacer, y menos aún ir al fondo, el por qué se produce tal o cual reclamo, por qué el pueblo nación mapuche lucha por sus derechos que fueron arrebatados en forma sanguinaria hacen ya una cantidad enorme de años con esa famosa guerra de la pacificación que fue más bien de exterminio. ¿Ya? Claramente, ellos han apostado por la represión, ¿no? Y claro, en un gobierno popular se va a apostar al revés, compañero. Le reitero la pregunta. ¿Desde qué edad se debería votar? Perdón. Muy bien, compañero. Hacia allá voy. ¿Qué me saltaron los torniquetes? Bueno, eso es, pues chiquillos, todos los que saltaron el torniquete crearon las condiciones para este cambio en Chile. Por lo tanto, tienen madurez política y toda persona arriba de 16 años mínimo, de ahí debe tener derecho a voto, sin lugar a duda. En eso no tengo ninguna duda. Muchas gracias, candidato. Para finalizar los ejes temáticos, el panelista Matías Paredes dará inicio al eje número 4, contingencia y actualidad nacional. Bueno, aprovecho de saludar fraternamente a los que se integraron alrededor del transcurso. Candidato, quiero llevarlo a más actualidad nacional, ya salir un poco de la actualidad internacional. Ante una eventual segunda vuelta presidencial, ya lo pronosticado por la última encuesta CADEM, no vamos a entrar a qué tan certera vendría siendo la encuesta, pero más allá de eso, la encuesta indica que Gabriel Boric y Sebastián Sichel podrían enfrentarse en ese balotaje. Mi pregunta es, ¿estaría usted dispuesto de no ganar la primera vuelta presidencial y que efectivamente se concrete ese resultado entregado por la encuesta, a entregarle su apoyo como gesto político a Gabriel Boric, teniendo en cuenta que Sebastián Sichel representa lo absolutamente contrario a su propuesta de gobierno y, por supuesto, a las ideas que usted adhiere? Bueno, siempre existe esa eventualidad, ¿no? Hay que colocarse realmente en la eventualidad y tu pregunta es bien pertinente. Mira, nosotros estamos por los derechos de los trabajadores y el pueblo, claramente, ¿no? Entonces, si nosotros no pasamos segunda vuelta y pasara Boris, por ejemplo, que no es un liberal, no es un hombre de izquierda, no es un revolucionario, no es un antiimperialista, por el contrario, siempre se alinea al lado de Estados Unidos en cualquier cosa, frente a Cuba, frente a Venezuela, frente a todo. Ahora, por ejemplo, Boris no tuvo ningún problema estar contra el retiro del cuarto retiro de la AFP y ha conseguido cambiarse el caballo y decir que está a favor, pero siempre y cuando pague impuestos y ese cuarto retiro sea en cuota, es decir, sigue estando por rechazar el cuarto retiro. ¿Ya? Entonces, eso es Boris. Pero como no estamos para calificar intenciones, y tampoco somos ingenuos, en una segunda vuelta y sacando una votación, nosotros sí podemos conversar. Y sí podemos decir, mire, si usted públicamente se compromete, por ejemplo, a respetar irrestrictamente el derecho a huelga de los trabajadores y las trabajadoras,
se compromete a una educación laica, ¿no?, de carácter pública, se compromete a comenzar un proceso de recuperación de los recursos naturales públicamente, por ese hecho a lo mejor nosotros podríamos llamar a votar. Pero eso no significa comprometernos con su gobierno. Eso significaría, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo puntual frente a aquello, para seguir avanzando en un proceso democratizador de nuestra sociedad, en un proceso de avance de conquistas populares. Pero sin eso, gratuitamente, no vamos a llamar a votar por nadie. Tienen que comprometerse a determinada cosa. Eso pasó en la elección pasada. Por ejemplo, mire usted, cuando viene la segunda vuelta, salta Navarro de una y llama a votar, pero a los 5 minutos que ya tenía los resultados, por Guillermo. Exactamente lo mismo hace Ominami. Mira, con nosotros Guillermo ni siquiera conversó. Porque lo lógico, si tú tienes una alternativa que es válida, que es distinta, es conversar con el otro y decir, mira, cambió la realidad, hay un escenario nuevo, si tú aceptas esto, podemos también trabajar. Y eso está bien, eso es correcto. Pero si no, no. O sea, podríamos andar un poco más en por qué, porque tanto usted como Gabriel Boric se autodenominan como candidatos de la izquierda. ¿Qué es lo que lo diferencia a usted entonces de Gabriel Boric, que para usted lo hace catalogarlo como un liberal y no adherente a la izquierda? Mira, la izquierda, no solamente de un punto de vista tradicional, sino que a nivel mundial y siempre, tiene un proyecto de sociedad. Nosotros llamamos, vamos a traer una perspectiva socialista. La llamamos así la nueva sociedad. Soñamos con una nueva sociedad. Podríamos a lo mejor llamarla de otra manera, pero la llamamos socialista. A nosotros no nos basta con limar ciertas cuestiones que hacen daño de este modelo capitalista. No nos gusta el modelo capitalista. Estamos contra él, somos anticapitalistas. Y Boris no es anticapitalista. Segundo, somos profundamente antiimperialistas porque el imperialismo existe. ¿Cómo que no va a existir? Mire usted cómo está el mundo. Miren lo que ha pasado ahora con la AFP, ¿no? Los representantes o voceros de aseguradoras norteamericanas, ¿qué fue lo que le dijo al Parlamento chileno? Que no votaran a favor del cuarto retiro. Con una injerencia brutal sobre decisiones soberanas de un poder del Estado de Chile, como es el Parlamento, que no tiene por qué venir nadie de afuera a decirle lo que nosotros tenemos que hacer. Así podemos hacer las cosas mal o bien, pero es nuestro privilegio. Y Boris siempre se ubica, pero no se demora un poquito en estar siempre con las posiciones de los gringos. Su concepción de derechos humanos es una concepción que no nace de una sociedad dividida en clases sociales. Nace de un idealismo absoluto que todos somos iguales y todos somos hermanos. Y eso no es verdad, porque en esta sociedad existen ricos y pobres, explotados y explotadores, oprimidos y opresores. Y hay luchas entre ellos. Y los regímenes obedecen a esa categoría. Entonces, ninguna de esas cosas está en Boris. Ninguna. Entiendo, candidato. Entonces, de no llegar a esos mínimos comunes, que la verdad quizá hemos escuchado algunas cuestiones de las que usted planteó respecto como a estas condiciones que usted pondría desde su partido a Gabriel Boric como para estar en condiciones de llamar a votar por él en el caso de y alinearnos con él en una segunda vuelta. ¿No cree que usted, de no cumplirse ya esos acuerdos, fragmentaría a la izquierda lo que eventualmente podría entregarle la presidencia de la República a Sebastián Sichel
y por supuesto a su sector, que es la derecha chilena? Mira, yo no sé si habría habido levantamiento popular el 2019 si Guillermo hubiese sido presidente. ¿Qué creen ustedes? Habría igual. Fueron 30 años, más de 30 años. Todo un sistema de injusticia, de desigualdades, ¿ya? Y por lo tanto no obedece, ¿no es cierto?, a cuál neoliberal con un acento más democrático y otro más autoritario en quien dirige. Entonces nosotros no estamos dividiendo ni fragmentando nada, porque nosotros no somos de la misma opinión ideológica ni política que vos. Distinto sería si usted le pone esa pregunta a Ominami, ¿no? O a Proboste, porque entre los tres existe un mínimo común. Nosotros tenemos otra acción y sí le planteamos cierta exigencia para una cosa transitoria, no para integrarnos al gobierno de él. Perfecto. Candidato, muchas gracias por la... Gracias. Para finalizar este conversatorio, el panelista especial Cristóbal Corday entregará los resultados de la selección de las 2 preguntas del público. Bueno, don Eduardo, primero que todo, buenas tardes. Por temas de tiempo, solo se podrá hacer una pregunta desde el público. A saber, según Amnistía Internacional y la ONU, en Chile se violaron sistemáticamente los derechos humanos tanto en dictadura como en el estallido social. Para usted, ¿estos informes son válidos? No solamente, yo creo que se quedan cortos. ¿Ya? Se quedan absolutamente cortos. Aquí han sido violados, no hay reparación, ni reparación económica, ni efectivamente, ¿cómo se llama?, de un punto de vista médico. Y yo ando aquí con un compañero, con Antonio, que es trabajador de la salud, y hemos ido a atender a compañeros, digamos, que no están siendo atendidos ni siquiera por la salud pública. Es decir, se queda corto todo lo que diga Amnistía Internacional. Es mucho más grave. ¿Qué ocurre cuando estos mismos informes hablan de las violaciones a los derechos humanos en los países como Venezuela, Cuba y Corea del Norte? Ahí se complica un poco la cosa porque tienen que responderlo ellos, ¿ya? Pero usted comprenderá que es muy difícil hacer informes vía internet, porque usted no puede hablar porque en un periódico de origen desconocido de Seúl habla de lo que pasa en Pyongyang, cuyo autor, quien hace la nota, tampoco se sabe quién es ni de dónde sacó la información. Ahora bien, uno tiene que basarse en los informes dados por quienes están en los países en cuestión. Por ejemplo, la Organización Nacional de la Salud está presente en Pyongyang, en Seúl, en Caracas, en La Habana, en Santiago. Y son organizaciones que sí pueden opinar desde ahí, que es distinto lo que puede opinar alguien porque dicen que dijeron y después los desmienten. Por ejemplo, en el caso de Corea, ya que se tira eso, ¿ya? La vez pasada habían matado a una exnovia de Kim Jong-un, que es una cantante famosa en Corea del Norte, juvenil, y de repente pasaron los meses y aparece dando un concierto con miles de personas. Ya lo mismo pasó con un general que aparece luego en una reunión en Moscú. O sea, pareciera ser que, entre otras virtudes, el socialismo hace revivir la gente. Para cerrar, invitamos al rector del establecimiento, don Manuel Ogalda Arenas, a hacer entrega de un presente al candidato.
En agradecimiento por su participación y disposición de participar en nuestro debate encuentro, invitamos a que el panel se ponga de pie para efectuar la fotografía oficial del encuentro. Invitamos también a la directiva del Centro de Estudiantes del Internado Nacional Barro de Arana, que nos solicitó poder hacerle la entrega de un presente también al profesor Eduardo Artés. Esperando que el encuentro haya sido del agrado de todas y todas, a nombre del equipo de organización, CEIN, Centro de Estudiantes del Colegio San Ignacio, y CEINA, agradecemos su participación en la apertura de esta segunda versión del conversatorio presidenciable Hablemos de Educación 2021. Un fraterno agradecimiento a la Rectoría del establecimiento, al equipo del Centro de Extensión, a la Academia de Gestión Cultural, a la profesora Pía Huerta, a José Opaso y a todos quienes hicieron posible esta actividad. Una especial invitación a seguir participando. A sacarse fotos aquí con el candidato.